Ya, vamos retomando. A ver, decía con la producción defectuosa menor al costo, si bien mantiene el 100% de avance, lo único que se hace en este caso es que no lo analizas su producción equivalente en este cuadro. ¿Por qué? Porque a este cuadro va a ir todos aquellos productos que están valorados al costo, ¿sí? Que tienen un valor por lo menos del costo. Y la defectuosa, al tener un valor menor al costo, porque está generando pérdida, entonces se lo anota en el volumen, porque corresponde, es una cantidad que existe, pero no saco su producción equivalente acá. Pero tampoco quiere decir que lo voy a poner cero, simplemente no lo anoto, porque el análisis se va a ir a otro cuadro, donde ahí sí va a estar. ¿Correcto? Eso es simplemente lo que se hace. Entonces, nada complicado. Cuando ves producción defectuosa menor al costo, lo único que hay que hacer es eso. Lo único que hay que hacer es eso. Excluirlo para el análisis. Ahora, eso es lo que haríamos con la defectuosa menor al costo. ¿Qué tenemos en el rendimiento? Producción terminada retenida. ¿Qué se hace con la producción terminada retenida? Anotamos las 1000 unidades. ¿Qué grado de avance tiene la producción terminada retenida? También 100%, pero se queda en producción. Entonces, 100% de procesado. Igual que los otros, 100% de procesado. También, por si acaso, puedo poner 100% de acabado. ¿Sí? 100% de avance. Todo lo que denote cualquier sinónimo puedo utilizar acá. 100% de procesado de acabado. ¿Qué significa eso? Que va a estar al 100% en todos los elementos. O sea que tiene todo el material directo, todo el trabajo directo y todo el costo indirecto. 100% en el material A, 100% en el material B, 100% en el trabajo directo, 100% de 1000 en el costo indirecto. Hasta ahí no hemos hecho mucho esfuerzo, porque estamos aplicando los conceptos teóricos. Ahora, ¿en cuáles debo tener cuidado? Hemos dicho en la producción en proceso normal, producción averiada y la pérdida anormal. Entonces lo voy a pintar esto de un color medio lila y voy a decir que esperen un momento. Y me voy a ir al último tipo de producción, que sería la pérdida normal. ¿Qué grado de avance tiene la pérdida normal? Acá voy a traer el planteo. Bueno. 10%. Acá 10% de procesado, ¿correcto? 10% de procesado, dice. ¿Qué hago acá? Anoto eso. Pérdida normal, 10% de procesado. ¿Ya? ¿Cuántas unidades son? Según lo que tenemos acá, producción en proceso, pérdida normal, 20. son 20. Anoto los 20. Pero acá, ¿qué grado de avance le voy a poner? Cuando haga el equivalente. 10%. 0%, porque es 0. Hemos dicho, no importa qué grado de avance tenga la pérdida normal. Las pérdidas normales para el análisis de la cantidad equivalente siempre valen 0. ¿Por qué? Porque esa pérdida era inevitable. Esa pérdida tenía que ocurrir sí o sí en la producción. Entonces, como es una pérdida que es aceptada por la empresa y por el mismo proceso productivo que va a ocurrir siempre, no tienes por qué valorar esa cantidad que se está perdiendo, porque siempre se va a perder. Entonces, ¿qué se hace? Se lo pone como 0. Y al ponerlo como 0, el costo es el que lo está absorbiendo. ¿Por qué? A ver, fíjense la diferencia. Acá vamos a explicar la absorción del costo.
Si yo tengo, por decir un costo, voy a poner aquí un ejemplo, de 10.000 bolivianos y quiero sacar el costo unitario, pongámoslo así, tengo 10.000 bolivianos de costo, ¿ya? Y lo quiero dividir entre la cantidad 7.700. ¿Cuánto me va a dar eso? 10.000 dividido entre 7.070, perdón. ¿Cuánto sale el costo? 1.41, ¿correcto? Saldría 1.41. Solo el costo del material es 1.4144. Ahí está, lo estoy anotando. O sea, si yo tengo un costo de 10.000 y lo divido entre 7.070, es 1.4144. ¿Por qué ha ocurrido eso? Porque aquí yo he puesto 0. ¿Qué pasaría si yo le pusiera los 20? ¿Cuánto sería mi costo? 1.4104, o sea, sería menor. ¿Qué quiero decir con eso? Que si tú anotas una cantidad en la pérdida normal, estás haciendo que el costo unitario disminuya. Pero ¿qué pasa cuando, vean, es 1.41 con los 20 acá? Pero ¿qué pasa si yo lo pongo siempre 0 a esta cantidad? Es decir, no importa qué grado de avance tenga. Aquí va a ser ¿cuánto? 0. El costo lo va a absorber. ¿Cómo lo absorbe el costo? Aumentando el costo unitario. Por eso de 1.4104, ¿a cuánto ha aumentado? 1.4144. Entonces, absorción de la pérdida significa que mi costo unitario va a incrementar. Porque estoy disminuyendo la cantidad. Eso se llama absorción del costo. Cuando tú le disminuyes la cantidad del producto que sabes que es una pérdida, estás haciendo que tu costo unitario absorba esa pérdida, porque has reducido la cantidad. Y por ende, tu costo unitario, en vez de bajar, ¿qué va a hacer? Va a aumentar. O sea, estás encareciendo tu costo. Eso se llama absorción de pérdidas en producción. Así es como haces que la producción absorba. Ahora, ¿por qué no hago lo mismo con la pérdida normal? Porque al final también es pérdida. Porque la pérdida normal tiene un responsable. Alguien ha ocasionado esto. No es lo mismo que digamos 10 kilos se pierde cada vez que fabricamos, a decir se ha perdido 60 kilos. Ah, no, aquí hay un excedente. Aquí hay 50 kilos de más de pérdida. Porque 10 es lo normal, pero 60 es anormal. Entonces hay que buscar un responsable de esa pérdida. Por eso es que no se hace que la producción absorba. ¿Sí? La producción no tiene que absorber esto. ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Alguna consulta hasta acá? Sobre este punto, sobre la pérdida normal. ¿Nada? Nada, Luis. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a analizar la producción en proceso normal. La producción en proceso variada y la pérdida anormal. A ver, ¿qué nos dice el planteo sobre esos tipos de producción? Nos dice, primero, producción en proceso normal, nos dice 2.000 unidades al 80%. Vamos a anotar eso. 2.000 unidades al 80%. Aquí está. 2.000 unidades. Es lo mismo que está aquí en el volumen de producción. 2.000 unidades. Y dice 80% de procesado. Acá sí me tiene que dar el dato de cuánto se ha procesado. 80% de procesado. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? En el material directo todavía no puedo analizar, y lo voy a dejar así con rojo esta parte. ¿Por qué? Porque estos materiales tienen supuestos que vamos a ir explicando. Entonces, todavía no puedo sacar esto. Entonces, ¿cuáles sí puedo sacar?
que no sean complicados. El trabajo directo y el costo indirecto. Esos dos puedo sacar. ¿Por qué? A ver, les planteo la siguiente cuestión. El costo tiene tres elementos. Uno es el material. Ahí está, el material directo. Otro elemento es el trabajo directo. Y el tercer elemento es el costo indirecto. Hablamos del material que se va a procesar para fabricar, hablamos de los trabajadores que van a procesar y hablamos de los costos indirectos que apoyan a los trabajadores para transformar el material. Entonces resulta, si yo les digo, digamos es una panadería, si yo pongo harina en una mesa y no llevo a los trabajadores y tampoco llevo los costos indirectos, no utilizamos maquinarias, nada. Pregunta, ¿la harina se va a transformar en pan si no hay un panadero y no hay apoyo para ese panadero? No. 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 Entonces, si yo quiero que esto avance, por decir, hasta llegar al 100%, ¿quiénes son los que mueven el material para transformarlo en producto? El trabajo directo y el costo indirecto. Entonces, ¿qué significa eso? En sencillo, significa simplemente que si hay un avance en la producción, es gracias a estos dos elementos. O sea, ¿cómo el producto ha llegado al 80% o al 100%? Es gracias a que el trabajo directo y el costo indirecto han avanzado y han logrado ese porcentaje de avance. ¿Qué significa eso entonces? Significa que este 80% es 80% de trabajo y 80% de costo indirecto. Por ende, de los 2.000, le saco el 80%, es 1.600. De los 2.000, le saco el 80% y es 1.600. ¿Sí? La producción y el trabajo directo con el costo indirecto siempre van juntos. No puedo decir la producción está al 90%, pero el trabajo está al 10%. No, no hay eso. El trabajo es el que hace el avance de la producción. Por ende, tiene el mismo porcentaje, junto con el costo indirecto. Entonces, bajo esa lógica, si les digo, la producción averiada está al 20% de procesado, son 700, y está al 20% de procesado. Voy a anotar aquí, producción averiada, 20% de procesado, y son 700 unidades. El material todavía no estamos analizando. ¿Cuánto por ciento se da en el trabajo? 20%. 20%. Automático tienen que decir eso. Esto también es 20%. El costo indirecto también es 20%, al igual que el trabajo directo. Por eso decía, esto es un poco más fácil. Claro, requiere una pequeña pausa para analizar, pero es más fácil. Y la pérdida anormal nos dice que está con 60% de procesado. Son 180 unidades. Aquí están las 180 unidades. 60% de procesado. Anotamos aquí. Te voy a poner otra palabra. 60% de transformado. Por si acaso es lo mismo. Procesado, transformado, acabado. Lo mismo. Vuelvo a preguntar. ¿Cuánto va a ser el porcentaje entonces del trabajo directo? 60%. 60%. Vean qué fácil. ¿De cuánto era? 180. 108. Y aquí también sale 108. Ahora, de todos esos datos, solamente los materiales son los que requieren un análisis. Y para estos materiales hay que aplicar supuestos de aplicación. A ver, voy a poner este ejemplo aquí, este ítem.
la producción en proceso normal con 80% de acabado, las 2000 unidades. Esto lo voy a analizar con un supuesto. Aquí está. ¿Sí? Ahí está. Producción en proceso normal, 80% de procesado, 2000 unidades. Material A. ¿Qué dice el supuesto del material A? En el planteo nos dice, el material A se aplica proporcionalmente desde el 25% del proceso. Eso es lo que me está diciendo. Para el material B es otro supuesto, pero para el material A, para esto tengo que analizar ese supuesto. Entonces me dice, se aplica proporcionalmente, ¿desde dónde? Desde el 25% del proceso. ¿Eso dice o no? Sí, eso es lo que nos dice. El material directo A se aplica proporcionalmente desde el 25% del proceso. Vamos a analizar la producción. A ver, primero la producción. Quiero que me entiendan lo siguiente. Solo es un ejemplo y ahí vamos a quedar. Después vamos a analizar los supuestos uno por uno. Pero a ver, solamente entenderemos este pequeño supuesto. La parte roja es el avance de la producción. O sea, empieza en 1 y termina en 100. Y lo que voy a utilizar con amarillo es lo que se ha avanzado según el dato que nos da. Por ejemplo, según el dato de la producción en proceso normal, ¿qué avance tiene la producción en proceso normal? ¿Hasta dónde ha llegado? ¿Hasta el 80%? ¿Sí o no? Aquí está el 80, entonces significa que la producción ha avanzado hasta el 80. Hasta ahí. Todo lo que está con amarillo es lo que ha avanzado en las etapas. ¿Se entiende? Sí. Ahora, el material va a ser lo que voy a poner aquí con azul. Pregunta, ¿desde dónde se aplica el material? Desde el ¿Qué 25%. dice el supuesto? Desde el 25%, ¿correcto? Entonces, si el material se aplica desde el 25%, significa que inicia aquí. Ahora, ¿dónde termina de aplicarse? ¿Me dice dónde termina? No, solo dice dónde inicia, en el 25%. Entonces, por lógica, ¿dónde terminaría si empieza al 25%? 100%. Correcto, en el 100%. Entonces, tomando esto, digo, el material directo, que es el 100%, o sea, todo el material, en otras palabras, lo debo repartir desde 25 hasta 100 en grados de avance. ¿Cuánto por ciento hay desde 25 hasta el 100%? 75%. 5%. Entonces lo reparto entre un 75% de avance. Vale decir que el material se va a aplicar en toda esta franja, desde el 25 hasta el 100, o sea, en 75% de recorrido. Ahora, veremos cuánto se ha aplicado. Si ha empezado en 25 el material a aplicarse y junto con la producción se ha aplicado de manera conjunta, pero se ha quedado en 80 la producción, pregunta, ¿cuánto se ha aplicado al final? 55%. Desde 25 hasta 80, ¿cuánto hay? 55. 55. Entonces, tengo que multiplicar por 55. Así es como estoy repartiendo los porcentajes de aplicación. Ahora, eso debo sacar aquí. Es decir, 100 dividido entre 75
por 55. Es lo que me han dicho. ¿Cuánto es? 73%. Sin decimales se maneja acá. Lo que me está diciendo este ejercicio es que el material directo A, con el supuesto de ese material, se aplica un 73%. Por ende, de 2000 tengo que sacar el 73%, que sería 1460. Y ahí está. 1460. ¿Por qué tengo que hacer ese cálculo en el material? Por una simple razón. Con este gráfico se va a entender el por qué. Hay algunos materiales, por ejemplo aquí, tengo varios materiales. Hay algunos materiales, por ejemplo, si esto fuera la producción de un sándwich, los materiales ingresan en diferentes momentos a la producción. Por ejemplo, primero entra el aceite, todo el aceite, luego entran los huevos, la sal, el pan, el tomate y al último la mayonesa. Algunos materiales entran al inicio, otros materiales durante el proceso y otros materiales al finalizar. Entonces, el material no entra de una forma, de una sola forma, puede entrar de varias formas. Por eso se llaman supuestos. El supuesto es cuando te dice en qué momento ha entrado el material o cómo ha entrado el material a la producción. Pero ese es uno. Estos supuestos son íntegramente, es decir, que el material entra en uno solo. Hay otros supuestos que son los supuestos de proporcionalmente, que es el que hemos visto hace un momento. ¿Qué significa proporcionalmente? Significa que el material se reparte poco a poco, que se está repartiendo, no entra en uno solo, sino entra poco a poco. Por ejemplo, en este ejemplo tengo harina y cada 10% entra el 25%, el 25%, 25%, 25%. O sea, hasta el 40% entra los 4 kilos de harina. Y después de eso ya no entra nada más de harina. Entonces, esto me está diciendo, se aplica, la harina se aplica hasta el 40%. En el caso de huevo, dice, son 10 huevos y cada 10% de avance pones 2 huevos en la producción. Cuando la producción esté al 50%, significa que han entrado los 10 huevos. Entonces, ¿cuál sería su supuesto de esto? Que el material directo, que en este caso sería el huevo, se aplica proporcionalmente, ¿hasta dónde? Hasta el 50%. Correcto. Pero hay otros materiales, como en este ejemplo, la leche, que me puede decir otra cosa, que la leche se aplica desde el 30% para adelante. Desde el 30%. Ese es el supuesto que hemos visto ahora. O sea, antes, nada. Pero desde el 30 ya empieza a entrar poco a poco la leche, a medida que va avanzando. Entonces, si yo les digo, nuestra producción está en el 60%, ¿cuántos vasos ha entrado hasta ahí? 4. Eso es lo que hemos hecho. Hemos dividido el 100%, que sería, si quieren, ¿cómo lo puedo decir? El 100% de la leche lo hemos repartido entre el número de vasos que tenemos que hacer ingresar, que sería en este caso 8. 100% entre 8 y multiplicado por 60. ¿Cuánto nos va a dar? 4. Eso es lo que acabamos de hacer. Hablando en sencillo. ¿Correcto? Pero hay otros materiales que entran desde el principio hasta el final. Es decir, avanzas un poco, el material también avanza poco a poco. Avanzas, el material también entra en la misma proporción. Eso se llama aplicación proporcional.
Si yo avanzo 1%, el material entra el 1%. Si yo avanzo 20%, el material avanza, también se aplica 20%. Eso es lo que vamos a analizar en la siguiente clase. Los supuestos. Y entendiendo eso, de estos supuestos, vamos a poder resolver el ejercicio que tenemos. ¿Dónde estoy? O sea, con eso vamos a poder analizar supuestos. Porque si no, veamos qué dice el supuesto. El material A se aplica proporcionalmente desde 25. O sea, empieza en 25 y hasta el último se va a aplicar. Y el material B se aplica proporcionalmente hasta 95. O sea, termina en 95. Los materiales tienen esa característica. Pueden entrar en distintas formas a la producción. Por eso, donde tienes que tener especial cuidado es en estos tres tipos de producción, en el material. Si esto lo logras entender, los demás han visto que son fáciles. No es complicado. Estos son los que generan mayor conflicto cuando quieres resolver un ejercicio de procesos. Si esto lo dominas, determinas bien su cantidad, listo. Lo demás es la carpintería calculadora, lo que hemos visto. Cardex, planillas, prorrateos, hojas de costos, sumar, dividir, multiplicar y demás. Pero esto es lo que les complica a muchos. Los supuestos. Sacar la producción equivalente. Y eso es lo que vamos a practicar. ¿Correcto? Los demás, así como lo han visto, 100% o 0%. O proporcionalmente, el mismo porcentaje, excepto en el material. Ahí tengo que analizar el supuesto que tengo. ¿Está bien? ¿Alguna duda, consulta hasta acá sobre este punto? ¿Esto va a entrar al examen? Al segundo parcial, sí. Desde luego que sí. Va a entrar al segundo parcial. Es que es de esto, de lo que vamos a hacer. Lo demás es lo que ya conocen. Cardex, planillas y prorrateos, aplicado a procesos. Pero acá, 7 tipos de producción se generan y hay que hacer bien su cálculo de la cantidad, porque en base a eso gira todo el costo. Y este es el corazón de este ejercicio. Esto es lo que hay que entender bien, por eso nos tomamos tiempo de explicar justo eso. Todos los supuestos uno por uno vamos a explicar. Y después ya vamos a resolver nuestros propios supuestos, ¿no? Y van a ver que algunos rápido lo captan. Hay otros que les cuesta, pero al final lo captan. No es complicado, pero cuando lo ves la primera vez, parece una cosa rara. ¿Sí? ¿Alguna duda o consulta final para concluir? No, por ahora, Luis. Por ahora no. Entonces, como ya vamos a empezar la parte práctica, el Word que les he mandado solamente es para que vean cómo se plantea el volumen de producción de precios equivalentes, de la parte principal. A esto le falta sus cargos, planes, plateos, entonces voy a mandar el planteo completo. Pero quería que vean esto, cómo es en realidad. ¿Listo? Ahí quedaríamos entonces. Sí, ya los he hecho. Hasta el lunes. El lunes tenemos clase y ahí vamos a ver completo todo esto. Muchas gracias. Hasta luego.